Voy a presentarles a mi otro compañero, el mejor título que tengo para presentarles, que es amigo de Jacinto, amigo mío. Compartimos consejo en la revista Vida Nueva y desde luego es un hombre entrañable. Yo aquí esto no lo tengo añadido, pero de improviso es andaluz y como andaluz es listo, pero tiene una compasión y una ternura cuando hablamos con él que nos gana, y ahora lo van a ver en el verbo. En el verbo es tan empático que es de tal fuerza, de tal pujanza en la comunicación que nos va a absorber como acaba de hacer su compañero. Le presento brevemente. Es profesor Luis Fernando Vílchez Martín, emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Sigue vinculado a esta a través de diversas actividades académicas, cursos especiales, director de numerosísimas tesis doctorales, formación a profesores latinoamericanos. Él es un viajero, ha estado en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia, en Ecuador, congresos científicos nacionales e internacionales. Es profesor actualmente en el máster de comités de ética de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, doctor en filosofía, en ciencias de la educación, con premio extraordinario. Es licenciado además en filosofía y letras, licenciado en psicología, en la especialidad clínica, licenciado en teología, diplomado en música sacra. En música sacra. Recibió su formación en España, en varios centros universitarios, en Alemania, en München. La docencia universitaria la ha ejercido en la Universidad Complutense y durante varios años también en la Universidad Pontificia, comillas, en el Instituto Superior de Ciencias Morales e Instituto de la Familia. Fue durante varios cursos profesor de Historia de la Filosofía en COU, el curso de orientación universitaria, y orientador en diversos colegios de Madrid. Ejerció además como psicólogo escolar, como psicólogo clínico en ámbitos educativos formales, colegios y sociales, terapia, programas de reinserción social de jóvenes drogodependientes y de menores en desamparo. Es colaborador habitual en el programa Frontera, ustedes conocerán, de Radio Nacional de España, con participación en numerosas ocasiones en las diversas cadenas de televisión y radio. Es un hombre mediático, como ven, así como en prensa y en medios escritos también. Ha desarrollado una extensa línea de investigación cuyos descriptores más significativos son educación, profesores, alumnos, familia, nuevas tecnologías aplicadas a la educación, problemáticas y cambios sociales. Es autor también de muchos libros, 9 como autor único y de 25 en colaboración, una inmensidad también de artículos en revistas de carácter académico, más de 150 en otras de carácter divulgativo, con las temáticas que acabo de mencionar: la psicología, la educación, la sociedad, la ética. Es conferenciante, invitado con frecuencia en foros, congresos sobre temas educativos. Es investigador de la Fundación Encuentro y miembro del Foro Pedagógico de Internet y de la misma. Es director además, y termino, de las colecciones Psicología y Educación, Educación Saber Cómo, de la editorial San Pablo. Y como he traído el último ejemplar, Aporofobia, de la profesora Adela Cortina, yo aquí les presento el último ejemplar de su libro. En este caso no es inteligencia, digamos, en sentimientos, sino inteligencia moral. Pero eso nos lo va a descifrar el profesor, que tiene ahora mismo la palabra. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Muchas gracias, Javier, por estas palabras que evidentemente nacen de la amistad. Cuando el currículum se alarga con muchas cosas, significa que ya uno es veterano y no un crío. Muchas gracias a la Fundación Fernando Rielo, a la cátedra que dirige Javier, amigo, a la presencia del rector y amigo profesor Jacinto Núñez. Muchas gracias, Adela, por compartir contigo este rato. No nos conocíamos, yo sí la conocía por sus magníficas y numerosas publicaciones, pero ha bastado poco rato y hemos sintonizado. De modo que esto de debate va a tener bien poco, porque coincidimos en muchas cosas y sigue diálogo. Un diálogo que, si hacemos honor a la etimología de la palabra, día a través, luego palabra, pensamiento, de sentirse atravesados por la palabra de lo demás que escuchamos, con la que nosotros podemos también
también pronunciar, igual que conversación, estar juntos sobre algún tema. Así entiendo yo este encuentro, que realmente es una fortuna, una oportunidad magnífica de tener. La perspectiva desde la que yo me puedo colocar es la perspectiva de la psicología, por tanto, del estudio de la conducta humana, tratando de explicarla por distintos modelos que yo siempre he creído desde joven psicólogo como complementarios y también de la práctica psicológica, no para convertir en la teoría, convertir en un modelo aquello que es simplemente un caso, o pasar del simple ejemplo, al simple caso a la categoría. Este es un poco el campo en el que me voy a situar. Voy a tener presente lo que se me ha pedido, que hablemos de la inteligencia moral. Los amigos que venís de Madrid y a los que quiero mucho, y agradezco nuestra presencia de una manera especial, permitidme que lo diga. Si digo alguna cosa que oísteis en la presentación del libro, no pasa nada, así la sabéis mejor para poder improvisar. Pero voy a decir otras cosas que nos suenen más nuevas. El estilo que se utiliza en la suma teológica de Santo Tomás, en la escolástica, en la neoscolástica, es definir los términos para ponernos un poco de acuerdo, para que no exista una cacofonía, porque a veces los términos no pueden definir qué queremos decir cuando estamos hablando de esto o de lo otro. La profesora de la Cortina, un amigo de verdad, con aporofobia me parece que da en la clave. Yo también diré dos o tres términos que vale la pena tener en cuenta. La xenofobia a la que tú te has referido hace un momento, tendríamos que cambiarlo por filoxenia, el amor al extraño, el amor al extranjero, que también nos salimos del griego. Definir conceptos, todo el tiempo voy a dialogar a partir de lo que he dicho, con mucho que ha escrito. Definir conceptos, dice ella en algo de sus obras, tiene una larga historia y por eso es complejo definirlos, es decir, acotarlos, pero por eso mismo también es necesario. La ética, principalmente, que se mueve ella, es el terreno de la reflexión filosófica, mientras que la moral estaría en el ámbito de lo que hace el ser humano, el ámbito normativo de la vida del hombre, las normas que sigue en su vida personal, el terreno donde se gesta y de alguna manera se gestionan las normas de conducta. Pero es evidente que ambos conceptos se entrelazan, se entrecruzan, como se entrecruza también la psicología. Lo has hecho muy bien al hablarnos de Koch. En este libro se dedica precisamente un capítulo a esto. Aranguren solucionó el tema hablando de moral pensada, ¿no? De moral vivida. Estamos hablando en el fondo de lo mismo. Queda claro, por tanto, este término. Segundo término, el término inteligencia. Inteligentia en latín, que lo emplea Cicerón, no sé si por primera vez, para hablar de capacidad mental, viene de inter y de legere, entre sacar, como explicar, porque nacimos en pueblos con carácter agrícola, sabemos que existían las explicadoras, no sé si también era algo adjudicado a las mujeres, el hombre ciega, que lo difícil, las mujeres hacían cosas más facilonas, como si, pero gracias a eso a lo mejor había trigo en las casas. Y significa eso, efectivamente, elegir, entresacar, que diríamos con otras palabras, también comprender, analizar. Hay distintas teorías, muy brevemente pondré aquí ante todos aquellas a las que podemos hacer referencia. Por ejemplo, la teoría de Sternberg, que distingue la inteligencia analítica, intelectual a la que me he referido, la inteligencia creativa, dar solución a problemas o nuevas soluciones a los problemas de siempre, o inventarse nuevos problemas a partir de las soluciones que ya se han encontrado. Y habla también de la inteligencia contextual práctica, que tiene que ver con la adaptación al mundo real. Cuando hay dificultad en torno a los términos, a veces los científicos se ponen de acuerdo. Pensemos, por ejemplo, en psiquiatría y en psicología clínica, el DSM-5, que es el catálogo de los trastornos psicológicos, en el cual coincide en la literatura científica actual y parte de lo que los grandes especialistas han dicho. Pues bien, el Mainstream Science of Intelligence, en el año 1994, define
la inteligencia, poniendo el acento sobre todo en la capacidad, aparte de habilidad para razonar, planear, resolver problemas, justamente en eso, en resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. Por tanto, yo subrayaría lo que estamos en esa solución de problemas. Gardner, de las inteligencias múltiples, habla también, en primer lugar, a la hora de hacer una definición descriptiva, no hacer definiciones esencialistas, de capacidad para resolver problemas, para generar nuevos problemas y para crear productos, en el sentido más amplio de esta palabra, a partir de esa capacidad. Y finalmente, para Goleman, ha citado, hasta el punto de ser un autor de divulgación prácticamente popular, pone el acento en la inteligencia emocional, los sentimientos, de lo cual se habla mucho. Es interesante un pequeño inciso. Parecería que la inteligencia emocional es la reina de todas las inteligencias. Conozco muchos colegios y casi todos se dice que estamos haciendo un programa de implementación de inteligencia emocional. Se olvidan otras inteligencias y se da por supuesto que ya se funciona bien con eso. Cuando hay una pequeña trampa con la inteligencia emocional. Las personas inteligentes emocionalmente a veces tienen dificultades para decir no, para enfrentarse a una situación más compleja, y funciona mejor cuando hay que ser comprensivo, cuando hay que ser amable, simpáticos y muy guay, porque es una palabra admitida por el diccionario de la Real. Luego está el modelo de las inteligencias múltiples, que yo he tomado como partida para este libro de Gardner, que habla de una serie de condiciones que han de tener las inteligencias. Gracias, me acerco un poquito más al micrófono. Que han de tener una inteligencia para ser considerada tal. Él habla de 8 inteligencias distintas. A muchos de nosotros no se nos hubiera ocurrido ver, como por ejemplo, algunos pueblos, algunas culturas, los pertenecientes a ellas tienen una habilidad extraordinaria para bailar, por ejemplo, y no lo hemos llamado a eso inteligencia, mientras otra persona es torpe. Yo muchas veces a los alumnos les decía, si viniera a esta aula, pongamos en este caso, una persona que haya hecho arquitectura de interiores, como se llama ahora pomposamente, a la decoración de toda la vida, aquí diría, hombre, con esto sería un piso fantástico, y ya están visualizando dónde estaría el dormitorio, dónde estaría el cuarto de baño, el hall, todo esto. Y otros que no tenemos esa inteligencia tan desarrollada, pues perdemos. ¿Qué hago yo aquí con este espacio? Pues a lo sumo un blog y vamos a ver cómo funciona eso. Gardner también habla de una inteligencia, y yo quisiera hacer ahí una puntualización, de la inteligencia existencial, que es como una inteligencia global, que de alguna manera resumiría el conjunto de las otras. Algunos la identifican, es el caso del profesor francés Torralba, con la inteligencia espiritual. Pero yo discrepo. Si estuviera aquí sí que debatiríamos. El tema lo hablaba con la profesora de la cortina hace un rato. Celebro que coincidíamos en esto. Yo no llamaría a esa dimensión del ser humano, dimensión espiritual, como una inteligencia. Ahí no hay una capacidad, en cuanto tal, una habilidad para una resolución de problemas. Hemos partido de esta definición universalmente admitida, porque hemos inventado nuestra definición nosotros, pero es la que comúnmente se admite. Y más bien se está hablando ahí de orientación vital. Esto resuena mucho al sentido de la vida de Viktor Frankl y de muchos de los psicólogos personalistas. Y está algo en lo que quisiera insistir. Amigos de Madrid, el otro día no insistíamos en esto. Inteligencia social. Goleman hace una incursión en la inteligencia social como una variante de la inteligencia emocional. Se superpone, se entrecruza con ella de alguna manera. Dice que los seres humanos estamos preparados para conectar socialmente. Aquello del zoom político, pues se hace una traducción ahora, que ya era probablemente de otra perspectiva, él lo hace traduciéndolo a ese impacto que tiene en nosotros la relación con los demás en nuestras vidas. Goleman dice que estamos diseñados para ser seres sociales y que participamos habitualmente de lo que llama una especie de ballet neuronal que conecta la auditivo. Goleman, por ejemplo, explica la sorprendente fiabilidad que tienen esas primeras impresiones. ¿Por qué nos cae una persona bien? Así como se dice, un feeling. Es una manera superficial de salir del tema. ¿Por qué nos caen mal así de pronto? A
Algunos dicen, bueno, es que nos están enviando mensajes verbales o no verbales y por eso. O hay también quizá otro tipo de influencias neuronales a las que después también me voy a referir de alguna manera. Las emociones sociales funcionan como una especie de brújula moral. Los psicólogos detectamos muchas veces retraso en el desarrollo cognitivo, el desarrollo social y emocional, y detectamos también retraso en desarrollo moral. Caer en la cuenta de aspectos de valores como los que nos acaba de hablar mi colega. No caen en la cuenta, no tienen sentimientos, por ejemplo, de vergüenza, de remordimiento, de algo, de disonancia, de algo que no han hecho suficientemente bien. Como rasgos transversales, por tanto, de las definiciones de inteligencia, terminamos este apartado. Por una parte sería capacidad de resolución de problemas, un punto de motivación y de creatividad en segundo lugar. En tercer lugar, una unión de los aspectos cognitivos y emocionales, se refería hace un momento a esto. Por otro lado, apelación a la experiencia, generación de algo que resulte eficaz en la práctica y elementos perceptivos, analíticos y sintéticos. A partir de aquí, hemos definido moral, hemos acotado inteligencia, distintos modelos de inteligencia, damos un paso más. Este paso más sería algo que lo estimo como una afirmación. Me he adherido a decirlo, no solamente el sapere aude de Descartes, sino el sapere dicere, me atrevo a decir, existe una inteligencia específicamente distinta de las otras que llamamos inteligencia moral. Me extraña sinceramente que el propio Gardner, aunque está dando como vueltas al tema en sus distintas publicaciones y no acaba diciendo, algún motivo debe tener, alguna duda, no está mal dudar, pero si tuviera alguna ocasión, alguna oportunidad, algunas veces visitar nuestro país, se lo preguntaría. ¿Cuál sería una definición descriptiva? No hacemos definiciones esencialistas, eso queda para la metafísica y demás. Es una capacidad para razonar en términos de bondad, de lo bueno, de lo justo, de lo que humaniza, de lo que nos hace mejores como individuos, como personas. Es también capacidad para discernir en cada momento. Está el tema del discernimiento, de la estimativa moral, está todo el tema de la deliberación. No hay una acción que podamos llamar justa si no viene precedida de una buena deliberación. Es capacidad, en último término, para resolver dilemas y problemas morales. Ligan efectivamente, y quiero entrar enseguida en las cuestiones que la profesora de la Cortina ha adaptado. Efectivamente, ahí ella detectó enseguida ese sesgo en el que había caído Colbert. Y bueno, vamos a ponerle las niñas. Después se puede caer en ese sesgo por otro motivo. La psicología ha tenido mucha culpa en esos sesgos. Por ejemplo, cuando yo hice psicología, que en España con licenciatura, yo creo que todos saben que es una licenciatura relativamente no antigua, pertenecía a filosofía y letras, y mucho antes a ninguna, no era ninguna licenciatura. Había que ser licenciado en cualquier otra especialidad y luego hacías unos cursos, un par de cursos y ya está. Y esa psicología diferencial se esforzaba en realizar investigaciones para ver quiénes eran más inteligentes. En un momento, de manera grosera, en una época se decía, claramente los varones son más inteligentes que las mujeres. Y yo creo que después les debió pasar que eso era una brutalidad. Dijeron, no, es que las mujeres son más hábiles en otra cosa, curiosamente en las humanidades, y los hombres son más hábiles, tienen más capacidad en otras, las ingenierías, las ciencias duras, las ciencias fuertes. Algo así ha pasado también con esto. Coincido con Adela totalmente lo que acaba de decir. ¿Dónde se sitúa? ¿Cuál es el territorio de la inteligencia moral? A mi modo de ver, es mi opinión. En ese cruce entre la inteligencia lógica, pensar, razonar, argumentar. Yo he aplicado durante muchos años una asignatura optativa llamada Desarrollo Moral, que ahora ha desaparecido vía Tratado de Bolonia, porque ha suprimido las optativas. Y me encontré con que yo que me provocaba siempre a los alumnos y les planteaba algún problema. He visto por ahí alguno que ha sido en esta asignatura americana. Y lo miraban de todo, pero cuando les preguntaba razones por las cuales decían una cosa y no la contraria, pues se quedaban tiesos, diríamos.
una expresión de mi tierra, totalmente parados. No sabían qué decir. Se habían quedado en esa doxa, en esa opinión, como decía ya de los presocráticos, y no habían pasado a la epistemia, un conocimiento racional. Por lo tanto, cuando hablamos de ese cruce con la inteligencia lógica, es esa capacidad para pensar, para distinguir, para analizar, para argumentar. También, naturalmente, tiene que ver con la inteligencia emocional. No sé si Zubiri, el profesor Jesús Colín, que es, entre otras muchas cosas, un magnífico especialista en Zubiri, me diría si esto es correcto. Inteligencia sentiente, si tiene que ver con ello. Pero al menos por ahí yo he entendido que hay una gran intuición para no separar esos dos elementos del ser humano. Y desde esa vertiente emocional siempre tiene en cuenta o parte de la empatía, del insight, Insicht en el alemán, ¿no? Podemos decirlo así. Es decir, esa entrada en profundidad en el otro. Lo que decimos vulgarmente en el lenguaje coloquial, ponte en mi piel, ponte en mi pellejo, métete dentro de mí, entiéndeme de alguna manera. La emoción es un auténtico motor moral, pero está unido a ese filtro de la razón, del discernimiento. La inteligencia emocional tiene que ver con el yo-tú, la inteligencia social tendría que ver con ese campo más amplio de nosotros, tiene que ver con la reciprocidad, con la cooperación, con la simpatía, empatía, con el compromiso cívico, es esa mirada de gran angular que hace situarnos como ciudadanos del mundo y asumir que nada del humano, siguiendo un poco la frase del clásico, nos es ajeno, nada del humano nos debe ser ajeno. Por tanto, ayudar a discernir, aprender a esto, saber discernir, saber solucionar problemas éticos para implementar acciones impregnadas de lo que creemos que es el bien o de su búsqueda, es tarea propia de la inteligencia moral. Vale la pena también ligarla, al menos a mí si me gusta desde el punto de vista de la psicología, a lo que llamaríamos una personalidad integrada. Quizá por eso las dudas que tiene Gardner le ha hecho llevar a hablar de una inteligencia existencial. En tiempos habló en psicología de lo que se llama el carácter moral. El carácter es aquello como un sello, una marca, que de alguna forma nos define y que nace de una construcción personal a lo largo de la vida. La inteligencia, efectivamente, moral, se vincula y tiene que ver con el tema de esta jornada, con algo tan destacado en la literatura moral clásica y reencontrado afortunadamente como son las virtudes, actitudes y esas disposiciones. Naturalmente, cuando decimos esto, no hablamos nunca de que hay como una especie de santidad en los que tienen una inteligencia moral. Esto es muy complejo. A mí muchas veces me han preguntado, tú después de conocer a mucha gente, una vez me puse a contar, son unos 800 o miles de personas a los que uno acaba solamente sumando los alumnos, ¿no? Adela, si tú sumas todos sus alumnos, cualquiera de los profesores aquí presentes, son muchas personas. O a gente que ha tratado uno en la terapia o en el consejo psicológico. He encontrado mucha más gente buena. La gente buena apunta mucho más que la gente mala. Mucho más. Y no solo porque eso sea algo empírico que se puede constatar, sino porque además uno está conociendo a esa persona en concreto. No está conociendo al ser humano en general, sino está conociendo a esta persona con sus consecuencias. Personas con aureola de malvadas, si uno ha tenido ocasión de verlas, de hablar con ellas en algún momento, la percepción cambia. No porque uno justifique el mal que hayan podido hacer, sino porque las está conociendo de alguna forma. Unido al tema de la inteligencia moral que daría para muchas direcciones en nuestro diálogo, en nuestra conversación, está el tema de la desconexión moral, que personalmente le estoy dando bastante importancia. Confieso que para mí ha sido un hallazgo. El psicólogo Albert Bandura es conocido como el psicólogo del aprendizaje, el aprendizaje por modelos. Aprendemos a través de la imitación de modelos. Pero él establece un concepto nuevo, moral disengagement, que es desconexión moral. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir este hombre con esta propuesta? A mí me parece muy interesante. Y es que los seres humanos tenemos ciertas habilidades para desconectar, es una metáfora. Quitamos el grifo, el resorte de lo moral,
desconectamos. Igual que el ejecutivo jefe estresado y le dice a una persona que hace de secretaria, ahí también muchas veces cae ese sesgo. Y le dice, no estoy para nadie, ¿no? Efectivamente, he desconectado esa clave. Yo recuerdo, ustedes también lo recuerdan sin duda ninguna, aquí hace unos años se puso de moda en España el turismo llamado sexual, el turismo sexual de una manera organizada. Pues naturalmente eso era para desconectar, no del trabajo, sino para desconectar también de un campo, que es el campo de lo ético, el campo de la moral, en último término. ¿Qué problema podemos tener hoy, por ejemplo, con los niños que utilizan los videojuegos? No estoy en contra de los videojuegos, pueden ser incluso una estrategia didáctica fenomenal, pero muchas veces se están situando en un mundo que desconecta de una conducta moral recta, deseable, donde en ese mundo en el que se sumerge, pues es lícito matar a cualquiera, no solamente a marcianos, sino también a seres humanos. Bandura pone una serie de casos o de momentos en que se da esa desconexión moral, por ejemplo, a través de la justificación moral. Dice, yo he hecho esto para evitar males mayores, o el lenguaje eufemístico. Es, por ejemplo, cuando yo lo he visto en casos de violencia de género, dice, no, si en el fondo es buena persona, es que tiene un punto, caramba con el punto, es que tiene un punto. ¿Qué está pasando con la palabra, con el término post-verdad? Es un eufemismo, es una mentira pura y dura, aunque se ponga de moda, salvo que uno quiera después buscarle las significaciones que se le ocurran, pero en el fondo es, yo sé que no estoy diciendo la verdad, sé que estoy prometiendo algo que no voy a cumplir y sin embargo lo digo, porque sé que vía otras artes, entre otras la habilidad social, habilidades emocionales, aquello va a funcionar como si fuera verdad. Este es uno de los casos, no exactamente como yo lo estoy explicando, que dice también en Bandura. O la deshumanización, el ninguneo, es una palabra en castellano que es fantástica. Esta persona no era un revolucionario, esta persona era alguien absolutamente despreciable. O la atribución de culpabilidad, algo habrá hecho cuando le ha pasado eso, algo estará haciendo de alguna manera. Yo creo, de alguna forma, Adrián Cortina se ha referido hace un momento a esto, que existe también una desconexión moral sistémica. Basta ver los periódicos de cada día, los digitales y los periódicos de Internet. Entonces, cuela como algo que es válido, algo que también, a vista de cualquiera, no es correcto, no es moralmente incorrecto. Cito textualmente a Adler. La corrupción es un cuerpo extraño en la vida pública y debe ser eliminada sin paliativos. El vacío de convicciones es letal para quien carece de ellas y para los que están en sus manos. Lo decías el año pasado en un artículo en El País. Por tanto, esto tiene que hacernos pensar a todos. Yo diría que estamos, voy a utilizar también otra metáfora que me invento. Cuando vamos en los aviones dicen que podemos estar en modo avión, ¿no? En modo avión. Son más expertos que yo, eso saben hacerlo mejor. En modo avión. Yo creo que a veces da la impresión que la sociedad ha desconectado y se pone en modo no modal. Se pone, desconecto, ya estoy yo en otro modo, igual que estoy de modo avión. Los descubrimientos neurológicos, y una persona especialista en el tema, nos están dando la razón. Pensemos, por ejemplo, en los estudios de Antonio Damasio, que son interesantes al respecto. Uno de sus libros de la Cortina se ha ocupado perfectamente de ellos. Damasio tiene un libro titulado muy interesante, Y el cerebro creó al hombre, un libro del año 2010, y ahí nos está diciendo en último término que hay una huella neuronal cuando estamos nosotros actuando como personas compasivas o, al contrario, como personas agresivas o como personas violentas. La generación mía de psicólogos fue educada, fue formada, mejor, en orientaciones muy provenientes de la psicología americana, diciendo que todo se debía al ambiente, todo se debía pues, a la familia, etc.
los más veteranos podemos recordar de alguna manera el comienzo del musical West Side Story, donde al inicio con esos bailes tan fantásticos que dicen: yo soy el desecho de la humanidad, mi padre le pegaba a mi madre, todos eran borrachos, etc. Lógicamente yo tengo que ser una escoria. Estaba dando ya una razón justamente de todo eso. Y confieso que incluso de joven no me acababa de convencer aquello. Yo creo, decía algún profesor, se lo dije, yo creo que las cosas son más complejas. Y mira por dónde ahora estamos encontrando, quizá porque nos asustamos un poco y no tenemos respuestas para tantas preguntas, estamos encontrando, o por lo menos iniciando el camino para el encuentro con ciertas respuestas. Quizá podamos ser escépticos, no seamos en este sentido personas que creamos en mitos, como la gente que ha creído en las nuevas tecnologías para solucionar los problemas de la educación. La neurociencia no nos va a dar seguramente razón de todo. Es tan complejo el ser humano que esa será una de las posibles respuestas. Pero algo ha cambiado y debemos tener en cuenta todo lo que la neurociencia nos dice. Hay un libro también muy reciente de un psiquiatra catalán, Adolf Tobeña, que titula Neurología de la maldad. Neurología de la maldad. Tomado ese título un tanto provocativo y en el fondo viene a decir exactamente lo mismo. Nosotros podemos hacer cosas malas y hemos visto huellas de personas que hacen el mal gratuito. Estoy seguro que todos ustedes como mí nos horrorizan determinadas cosas, determinados actos. Son horrorosos. ¿Y cómo es posible que esa persona, por ejemplo, una madre o un padre, mate a un niño pequeño? ¿Cómo puede ser eso? O se le haga un mal increíble a un niño pequeño que toda la vida lo va a arrastrar. Entendamos la psicología como queramos entenderla de alguna forma. Y él dice, nosotros tenemos también una especie de circuito cerebral que hace que pueda surgir la ponderación, la templanza, el buen tino conciliador, que él pueda frenar y dominar con eficiencia muchas urgencias que van en sentido totalmente contrario. A partir de aquí ya tenemos un bosquejo de lo que yo al menos entiendo y propongo como inteligencia moral. Hay otros aspectos que quería decir, pero como quiero ajustarme bien al tiempo, no voy a insistir en ellos y lo dejamos ahí. Había hecho alguna aproximación que había logrado y debatido un poco con la Cortina hace un rato, hace unas horas, en toda la aportación de Hannah Arendt a partir de su libro Eichmann in Jerusalem, cuando dice Eichmann, aquel nazi que los judíos lo cogen en Argentina y después lo condenan a muerte, lo justician y todo esto, dice, claro, lo que, más allá de las críticas que se le pueden hacer a Hannah Arendt en este sentido, es, lo que llama la atención es que es una persona absolutamente corriente, de alguna manera. Es como cuando se dice, o le hacen esas entrevistas a los vecinos, no, aparentemente era un vecino normal, pero claro, mataba a su mujer. Era un hombre que saludaba a todo el mundo en el ascensor de casa, etc. Hannah Arendt efectivamente insiste en que no pensara, y le decía muy bien, he tomado nota, Adela dice, no que no pensara, es que podría tener también miedo a perder su puesto de trabajo. En lo que quería era promocionarse desde el punto de vista como un funcionario fiel a todo lo que se hacía y no le importaban otro tipo de cosas. Podríamos haberlo metido en otros aspectos, pero quisiera terminar con dos cosas más. Finalmente, todo eso tiene una clara referencia para la educación. En primer lugar, ¿cuál es el profesor necesario que necesitamos hoy desde infantil hasta la universidad? El profesor que yo llamaría necesario, no ideal. El profesor necesario es el buen conector de una práctica moral con sus alumnos de cualquier nivel. Es importante, por otra parte, el diseño, la ayuda al diseño de normas morales fundamentales, esa ética mínima basada en esos valores que son fundamentales. Es, por tanto, signo de inteligencia moral ir asumiendo un talante, una actitud que pueda convertirse de alguna manera en virtud. Las virtudes clásicas que aprendimos muchos en el catecismo, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, son virtudes de toda la vida. Hay que, no sé si alguno de los filósofos de la Escuela de Frankfurt, o Bertolt Brecht creo que lo dice también, hay que saber encontrar lo nuevo en lo viejo
La inteligencia moral, o es señal de ella, cuando hay una consolidación del pensamiento activo y crítico y de una capacidad también creativa. Luego, efectivamente, vendrán las estrategias que uno tenga que utilizar didácticamente en la escuela y en todos los que son en las etapas de la educación. Hará falta ósmosis, ejemplaridad, valores completadas en acciones, porque los valores no existen en la estratosfera, no hay una habitación llena de valores que decir, ¿tiene usted cuánto imitar? No hay valores sin acciones que están de alguna manera impregnadas de valor y, por supuesto, sin una persona que encarne esos valores. Pues yo siempre que vengo a esta bellísima ciudad como es Salamanca, pienso en personas como Francisco de Vitoria, que tiene ahí ese monumento. He oído o leído en alguna ocasión que los alumnos en la última etapa de su vida, que tenía gota o estaba enfermo, lo llevaban en una especie de parihuelas para que no faltara a la clase. ¡Qué fantástico! Ese profesor seguramente no solamente era admirado por sus alumnos, era querido y era un signo de ejemplaridad para todos ellos. Saber argumentar, razonar, insistamos en ello, sin olvidar algo que toda otra gran persona vinculada a esta ciudad, como don Miguel de Unamuno, decía hacia adentro. Creo que es en Notas de Andar y Ver, donde dice de alguna manera, se están pronunciando muchas palabras, hacia arriba, hacia abajo, lo que sea. La palabra mágica es hacia adentro, hacia ese mundo interior. Machado también lo dice, cuando dice dónde nació, esa especie de autorretrato. Dice, hablo con el hombre que siempre va consigo. Esa es una llamada a esa interioridad, a ese pensar, a ese darle vueltas de alguna manera. La educación moral no consiste en saber más de ética o de moral, sea en plan erudición de Wikipedia o sea a partir de otra forma. Lo que hace falta, ni siquiera decir vamos a formar a buenos chicos, buenas chicas, lo más necesario, la verdadera educación moral es algo más profundo, ayudar a que se construyan como personas autónomas, responsables, capaces de asumir esos mínimos morales y al mismo tiempo aspirar a esa ética mayor, a esa ética de máximo, sin duda ninguna. Buscando, en último término, esa sabiduría. El concepto de sabiduría es un concepto también empleado actualmente en la psicología del desarrollo y tiene muchas connotaciones. Los sabios, entre otras muchas cosas, en todas las culturas, también en la nuestra, son aquellas personas que están dotadas de una buena inteligencia moral. Son aquellas personas a las que todos ustedes o yo recurrimos cuando tenemos una duda de gran envergadura y nos podemos sentir un tanto más tranquilos escuchándolos a estos sabios. Y por último terminar, como siempre, con una palabra de esperanza. La educación tiene que ser como un taller de esperanza. La esperanza es una posición activa, no es un optimismo ingenuo y fácil. A veces a los que hablamos de esta manera, incluidos nosotros dos, nos dicen, es que soy demasiado optimista, sois muy utópicos. Sois muy utópicos, a mí me lo han dicho muchas veces, pero no me importa. Son muy utópicos, pero yo creo que no es así. Bauman acaba de escribir, han salido dos estudios suyos póstumos y habla de otra palabra que es retroutopía. Buscar la utopía no en el futuro, sino en el pasado de alguna manera. Pero no se puede educar si no hay un motor grande que es el motor de la esperanza. Como decía hace un mes que tuve oportunidad de participar en una jornada de la UNESCO, su directora general, Irina Bokova, dice: en el país de la esperanza no hay invierno. Y el libro de la sabiduría, profesor Jacinto Núñez, que me corrija si no, por la biblista que es, Salomón pide a Dios una mente que entienda y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Sabiduría es Jochma y une conocimiento e inteligencia, pero sobre todo usar la mente y experimentar responsablemente. Las etimologías dan para mucho. Él ha hecho referencia también a Papa Francisco, que tiene que ver mucho con conceptos, con realidades como la compasión, como el sentir, como la misericordia. Curioso lo de misericordia, ahora que estamos en palabras. Misericordia, dar el corazón a los padres. Misericordia. Esa mirada al corazón,
que ella trata tan extraordinariamente desde la ética de esta razón cordial. Y termino con una metáfora musical, que siempre es bueno. Yo recuerdo estas aulas, es verdad, yo estudié aquí música durante 5 veranos largos y recuerdo este espacio con un gran cariño y también con un poco de nostalgia. Adela, que pertenece a una región española donde se cultiva la música, como es toda la región valenciana, le gustará esto. Hay un sitio aquí, que a lo mejor muchos no han visitado, pero algunos hemos tenido ese privilegio. En el claustro pequeñito del convento de San Esteban hay un pozo, no el que se enseña a los turistas, sino otro claustro más pequeño. Es un pozo que tiene un eco fantástico y uno puede hacer la prueba. Da uno la llamada nota buena, no, do, mi, sol, do, y suenan separadas, pum, 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 pum. Y aquello se mantiene y suena el acorde entero. Bueno, pues algo de eso tendría que ser lo que yo entiendo por inteligencia moral y en gran parte, en metafórica, el mensaje que he querido transmitir. Acordar, que tiene que ver con corazón, dar ese acorde sinfónico que es el tú, que es el yo, que es el otro, que es convertir del enemigo, del extranjero, al amigo, del hostis al hospes, que curiosamente tienen una misma raíz indoeuropea, que es el que viene de fuera, y es lo mismo. Por tanto, ¿qué hacemos? Última lección que tenga que ver con educación moral es transformar al extranjero en amigo, transformar al que viene de fuera en alguien cercano. Y nada más, muchas gracias. Gracias. Muy bien, agradecer de nuevo también al profesor esta ponencia que nos ha dado esta tarde. No se queden ustedes preocupados, ni tú tampoco, Luis Fernando, porque se van a publicar y por lo tanto tendremos acceso en el tercer número que aquí en esta casa haremos de la jornada de la Cátedra Fernando Rielo con la ayuda impagable de Ascensión.